Es momento de pasar con nuestros compañeros del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Tienen un tema, decíamos, muy importante, muy interesante. ¿Es necesario regular las plataformas digitales? ¿Hasta dónde se tendría además que regular para proteger a los usuarios? Pero también decíamos que no se cayera en el ámbito de del autoritarismo, de la falta de libertad en las propias redes sociales. Se trata precisamente de derechos digitales que tienen que estar siendo tutelados y protegidos. En ese sentido, pues sí, preguntar si son necesarias las plataformas sociodigitales reguladas. Para ello está con nosotros el doctor. Está con nosotros el doctor Dardo Neubauer, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Hola, Sosimo, buenos días. La verdad que muy bien y muy agradecido por la invitación a participar sobre los temas que estamos trabajando aquí en el Tlatelolco Lab del PUEX. Pues muchas gracias por este trabajo, además, que están realizando ahí desde el propio PUEX. Y pues sí, así la pregunta, ¿es necesario regular las plataformas sociodigitales en México? Sí, sí, mira, aquí lo que estamos considerando es que no solamente el tema electoral se acaba con las elecciones, sino que también una de las reflexiones que nosotros estamos llevando adelante es cómo influenció las discusiones públicas en torno al proceso electoral a través de las plataformas sociodigitales y que justamente veíamos de que es necesario no solamente quedarnos con una reflexión de lo que sucedió, sino también de avanzar en propuestas que puedan llevarnos hacia un ecosistema digital mucho más democrático, participativo del que tenemos actualmente. Entonces, consideramos que es un momento bisagra para plantear este debate. Justamente te estaba escuchando y el debate legislativo que se viene por delante, las reformas que se plantean, estas 20 reformas que se van a llevar a la nueva legislatura. Y en ese contexto nosotros creemos que es importante plantear una reforma más que es la regulación sobre las plataformas sociodigitales. Consideramos que el contexto político es un contexto favorable para plantear esta discusión y para poner sobre la mesa que si se quiere avanzar en un proceso de mayor democratización, es ahora cuando se debe discutir este tema de la regulación de las plataformas sociodigitales, así que aquí nosotros desde el Olcolab estamos abocados a construir una propuesta, a compartirla con los legisladores, las legisladoras y a discutir sobre esta necesidad que tú decías que es importante para delimitar bien a lo que hacemos referencia con regulación, sin caer en extremismos, sin caer en cuestiones irrealizables. Y ahí lo que nosotros vamos a plantear es una defensa total de lo que es el derecho a la libertad de expresión, pero justamente dentro de un ámbito de regulación que permita marcar, no me gusta decir límites, pero sí de marcar algunos parámetros de funcionamiento para que justamente las redes sociodigitales sean plataformas de expresión y no plataformas al servicio de las corporaciones. Doctor, creo que toca un tema muy importante. Se refería incluso al reciente proceso electoral y pues en el reciente proceso electoral vimos incluso la proliferación de discursos que no eran espontáneos de la sociedad, de la propia discusión, sino discursos en redes sociales impuestos por poderes fácticos. No sabemos exactamente quiénes, nos imaginamos quiénes, pero no sabemos exactamente de dónde llegaron estos miles de bots que además generaban mensajes desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos sobre política mexicana, tratando de imponer campañas como la de narcopresidente, narcocandidata, etcétera, que para nada reflejaban lo que realmente estaba ocurriendo en la discusión real en México. Sin embargo, bueno, pues había estos mensajes ahí sembrados difundidos de manera profusa en redes sociales. Eso por un lado. Eso nos indica que en efecto es necesario algún tipo de regulación para evitar
que este tipo de poderes fácticos se apropien de la discusión que existe en las redes sociales. Y por otro lado, también ya lo comentaba, doctor, usted este asunto de que no puede haber límites a la libertad de expresión. En ese sentido, ¿en qué consistiría la propuesta del PUEX para regular las plataformas sociodigitales? Mira, con esto que tú decías al principio, sí, hemos visto a lo largo de la campaña electoral, sobre todo creo que el que más se expandió fue este hashtag, esta narrativa sobre el narcopresidente, narcocandidata, etc. Y una reflexión que particularmente yo tomo es que a pesar de todos los esfuerzos que se pusieron por instalar este tema, a pesar de todo el dinero que se gastó, a pesar de que se activó esta campaña a nivel, desde otras latitudes, como tú decías, considerando el resultado electoral, no han tenido el impacto que buscaban, y eso demuestra un grado de madurez política de la sociedad mexicana muy importante, a lo cual contribuyó mucho justamente las mañaneras del presidente al buscar justamente de forma cotidiana desmentir estos procesos. Entonces me parece que lo que ha sucedido en el periodo electoral ha sido, y considerando los resultados, ha sido muy importante porque marca de que estamos ante un proceso de reflexión de lo que se consume a través de Internet y que es un primer paso para plantear justamente esta política regulatoria. Entonces, ahí me gustaba hacer esa aclaración porque a pesar de todo lo que se tejió, no se llegó al resultado concreto que buscaban estos incitadores y vimos que el resultado de las elecciones fue totalmente contundente. Por otro lado, a nosotros nos pusimos a la tarea de plantear una serie de recomendaciones y propuestas para llevarlo a la discusión legislativa sobre esta regulación de las plataformas, porque creemos que también no podemos dejar librado a esta idea de equidad entre las grandes plataformas tecnológicas y los usuarios de a pie. Creemos que justamente hay un desequilibrio ahí entre el poder que puede tener una persona consumidora de una red social y las plataformas en sí mismo. Entonces, nosotros empezamos a tejer una serie de propuestas que nos interesaba abocarlo primeramente a una idea de etiquetado de contenido electoral, que justamente una persona que tenga acceso a o que consuma a través de sus redes sociales un determinado contenido, que sepamos que es un contenido electoral pago y que no solamente quede delimitado a las cuentas oficiales de los candidatos o las candidatas, sino que también sea de los contenidos que se generan desde estas páginas de seguidores, estos perfiles que no son de personas, sino que son de algunas organizaciones que promueven a determinado partido o a determinado candidato o candidata. Entonces creemos que ahí es importante avanzar en esta idea del etiquetado para que el usuario pueda saber desde el primer momento de que lo que está leyendo, viendo o escuchando es un contenido electoral pagado. Y después también poder saber la ruta de ese dinero de quién está pagando esa publicidad electoral. Quizás en el ámbito más desde los perfiles oficiales de los candidatos o de los partidos, hay una regulación un poco más precisa desde el INE. Creemos que también es necesario avanzar un poco más sobre los contenidos pagos desde estas cuentas que no son las cuentas oficiales, porque creemos que es importante saber, bueno, a ver quién está financiando esas campañas o esas publicidades. Por otro lado, se nos hace importante poder establecer un marco más preciso sobre el desarrollo de las campañas, del desarrollo, perdón, de el uso de las plataformas sociodigitales en el contexto de las vedas electorales. Acá hay un vacío muy fuerte que es sobre qué se está haciendo en la veda electoral desde estos perfiles o estas páginas que no son las oficiales. Meta nos ha comentado de que justamente hay una veda hacia los perfiles de los candidatos oficiales, pero que no pueden delimitar la veda electoral o no pueden alcanzar la veda electoral a estos perfiles que no son los oficiales. Entonces ahí necesitamos también poner mucho más precisión.
Creemos que la plataforma en sí mismo genera un ingreso económico, porque lo podemos ver en lo que son las bibliotecas de anuncios de Meta, que hay contenidos pagados en épocas electorales, entonces necesitamos ajustar ahí la acción de la plataforma en no permitir en la veda electoral que se financien estos contenidos, entonces también ahí vemos que es algo importante eso. Después también lo que pedimos es si estamos ante un escenario de transición de consumo hacia los contenidos digitales y de plataformas, que se cree una serie de debates públicos de los candidatos a través de las plataformas sociodigitales. Ya no solamente vemos que es necesario que se transmita por televisión los debates como lo hemos visto hace unos meses, sino también crear debates propios, genuinos desde las propias plataformas para justamente llegar a un público que quizás está más alejado de los debates tradicionales como estamos acostumbrados. Otro punto que queremos avanzar y queremos proponer una regulación específica es sobre la moderación de contenidos y los procesos de automatización que hay detrás de esta moderación de lo que se transmite a través de las plataformas. Creemos que aquí hay que poner un punto de atención sobre hasta qué punto es necesaria la automatización de esta regulación, hasta qué punto la moderación de estos contenidos tiene que ser automatizado y hasta qué punto necesitamos una serie de profesionales que estén detrás de las decisiones sobre qué contenidos se conservan en línea y qué contenidos son necesarios restringir porque justamente está afectando el proceso democrático. Entonces, ahí también es un punto interesante a mejorar y después acompañado de otras propuestas que son más vinculadas a alfabetización mediática y digital de las personas en contextos electorales, al acceso de las APIs de estas plataformas para poder profundizar nuestras investigaciones y nuestros trabajos. Estas APIs sabemos que no son datos personales, sino que son datos sobre cómo circula esta información en la red para poder desentrañar nosotros las narrativas que se están transmitiendo. Entonces también creemos que es importante verlo desde ese punto y creemos que una piedra angular de este proceso de regulación de las plataformas sociodigitales es cómo las concebimos a las plataformas. Nosotros sabemos que tanto Meta como TikTok como X se consideran como plataformas intermediarias, plataformas que no generan o no editorializan ningún contenido cuando sabemos que la conformación de su algoritmo lo que hace es mostrarnos qué ver y qué no ver. Entonces creemos que también es necesario avanzar en una reconsideración de lo que son las plataformas sociodigitales. No son solamente una plataforma tecnológica, no son solamente intermediarios, sino que son plataformas que tienen un alto grado de influencia en el contenido que nosotros consumimos cotidianamente. Muy interesantes, la verdad es de que todos los puntos que se han estado abordando y me resulta muy interesante también este último, porque hasta qué punto una legislación nacional, es decir, de un país, puede pues también hacer que estas plataformas que son de carácter internacional rindan cuentas. Hemos tenido casos de censuras abiertas en X, en Facebook, por asuntos que además no dan ni explicaciones a los usuarios, simple y sencillamente pueden cerrar una cuenta sin que se diga por qué se cerró una cuenta, solamente de manera genérica se argumenta que se violó alguna de las reglas de X, por ejemplo, pero ni siquiera hay claridad sobre qué fue lo que hizo que una cuenta, por ejemplo, fuera cerrada. Es decir, desde una legislación nacional se pudiera hacer que estas empresas, porque eso finalmente son de carácter transnacional, puedan tener un comportamiento más democrático precisamente en la interacción que tienen los usuarios? Sí, seguramente que sí, porque acá lo que tenemos que ver importante es que el primer paso que se dio en el proceso regulatorio ha sido la regulación impositiva, que estas plataformas paguen impuestos, justamente con lo que es la descripción de un domicilio a el país donde se están desarrollando, en este caso aquí en México. Entonces,
Hubo un primer paso, el tema que el paso impositivo es importante para una cuestión económica, pero nos deja a mitad de camino en una regulación más profunda. Entonces, tomando ese punto de partida, creo que es adecuado y es posible justamente avanzar en este tipo de regulaciones. Hay experiencias en la Unión Europea sobre este tipo de regulaciones, son otros contextos, son otras coyunturas políticas, etcétera, pero es totalmente posible establecer estas regulaciones porque, si bien son plataformas globales, tal como tú decías, son plataformas que se conforman desde lo cotidiano, se conforman desde el uso local, el uso nacional, y justamente ahí también tienen su incidencia, pero en el plano legal es totalmente viable este tipo de regulaciones. Lo que necesitamos es avanzar en acuerdos, la voluntad política, acuerdos también con las propias compañías. No solamente estamos en una cuestión meramente regulatoria, sino también en una cuestión de una corregulación, que justamente ellos avancen en determinadas indicaciones que los estados les plantean y rindan cuenta de esos avances. Quizás la idea meramente de regulatoria en algunos puntos puede ser muy delimitativa del desarrollo de las plataformas, pero necesitamos avanzar en acuerdos y en lo que es, por un lado, lo impositivo de imponer las reglas y en el otro lado, los acuerdos necesarios para desarrollar. Un ejemplo es el acuerdo que hicieron el INE con Meta sobre un chatbot de WhatsApp para justamente poder aclarar dudas, cuestiones del contexto electoral, y ahí vemos que justamente esas ideas también son interesantes. Digo, acá no es la idea solamente de imponer, sino de llegar a acuerdos y poder establecer el horizonte de una sociedad que tenga plataformas más democráticas, más transparentes en su funcionamiento y que no determinen justamente el desarrollo de procesos electorales o que no tengan una influencia fuerte en el desarrollo de estos procesos. Entonces, también es importante verlo desde ese punto. Bien, y doctor, preguntarle si desde el PUED se han generado ya algún tipo de contacto con el Poder Legislativo, sobre todo con el que entrará en funciones en el próximo periodo ordinario de sesiones. Hay muchas iniciativas muy importantes que estarán discutiéndose. Tan solo, pues sabemos de 20 que envió el presidente de la República en febrero pasado y que han señalado que se estarán discutiendo en el próximo periodo ordinario de sesiones, más 6 que también ha propuesto la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que también estarán discutiéndose. A esto se sumaría esta que también a mí me parece una ley fundamental muy importante, pero ustedes han generado algún tipo de sensibilización con los legisladores para que sepan de la importancia de regular precisamente las plataformas sociodigitales. Nosotros desde el año pasado venimos trabajando en lo que es un decálogo de derechos digitales que no se aboca meramente a la cuestión electoral, sino que es un decálogo mucho más amplio de 10 principios sobre lo que debe tener una política regulatoria. De ese decálogo hicimos una propuesta de ley que justamente intenta bajar al ámbito legal estas ideas sobre moderación de contenido, sobre desarrollo de los procesos de desinformación, lo que son la regulación y la corregulación en los ámbitos nacionales. Y estamos con un proyecto que ya está acabado y estamos justamente esperando también a que se pueda conformar la legislatura para poder presentarlo. La idea no es solamente quedarnos en una propuesta cerrada, sino que nosotros lo que queremos es poner en discusión el tema, escuchar la mayor cantidad de voces posibles y que en última instancia sea un texto que se discuta y que se pueda aprobar en algún momento con consensos, con grandes consensos, con amplias mayorías. Entonces, esa es nuestra idea, nuestra misión, y esperemos que pronto se pueda plantear en la agenda de los futuros legisladores y legisladoras que vayan a asumir para avanzar en este tema que creemos que es fundamental. Pues qué interesante, doctor, el trabajo del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues ya incluso con una propuesta que estará presentándose a la próxima legislatura, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones. Pues enhorabuena, y sí, un tema muy importante que pues de llevarse a buen puerto vendría
a reforzar los mecanismos de participación democrática ciudadana que tiene el pueblo mexicano. Pues a reserva de que quiera comentar algo más, doctor, muchas gracias. No, estaremos informando cuando avancemos en esto y también les agradecemos el espacio e invitarlos a que el jueves 20, en el día de mañana a las 8 de la noche, puedan seguirnos en Señal Tlatelolco, la señal de televisión que tenemos desde el Tlatelolco Lab y desde el PUEX, donde vamos a estar profundizando un poquito más estos temas con un panel de expertos, con Irene Soria, con el doctor John Ackerman, con el doctor Eloy Caló Calafón y con el doctor Julián Atilano sobre las distintas perspectivas de la regulación de las plataformas sociodigitales en el contexto electoral. Entonces, ahí esto que les estuve comentando lo vamos a charlar un poquito más a profundidad y espero que nos puedan seguir también por esa señal. Claro que sí, hacemos la invitación, por supuesto, a toda la audiencia de Contralínea a que sigan el trabajo del propio PUEX y de Tlatelolco Lab en las plataformas que nos ha comentado también ya el doctor en este momento, el doctor Dardo Neubauer. Doctor, pues muchas gracias, que tenga muy buenas tardes. No, muchas gracias a ti por el espacio y estamos en contacto.